Reddit pregunta, ¿qué trucos psicológicos interesantes conoces? Historia 1. Recuerdo una vez que me encontré en una situación realmente caótica. Estaba caminando por el centro de la ciudad, una zona muy transitada, cuando vi que una multitud venía en mi dirección y ocupaba toda la acera. La gente no me veía y, como resultado, era casi imposible avanzar. En ese momento, recordé un truco que había escuchado. En lugar de tratar de esquivar o apresurarme, decidí simplemente detenerme. Me quedé quieto como si estuviera pegado al suelo, sin moverme. Fue curioso, porque a medida que pasaba el tiempo, la multitud empezó a rodearme y, sin decir una palabra, el espacio se fue despejando. Me hizo pensar en cómo, a veces, es mejor dejar que las cosas sigan su curso en lugar de forzar una situación. Como si, de alguna manera, al quedarme quieto, las personas alrededor simplemente se ajustaran para abrirme camino, como si yo hubiera dividido el mar de la multitud sin mover un dedo. Fue una experiencia tan simple como intrigante. Historia 2. Trabajaba en una tienda y, como suele pasar en el comercio, había clientes que no entendían cuando era momento de dejar de preguntar. Un día, mi jefe me dio un consejo que me pareció genial. Me dijo que, en lugar de tratar de responderles hasta el cansancio o ser directo en la despedida, debía empezar a caminar hacia la salida mientras les respondía. Al principio, no me convencía mucho, pero decidí probarlo. Comencé a caminar hacia la puerta mientras contestaba la última duda del cliente, y para mi sorpresa, él me siguió de manera natural. Seguí conversando mientras abría la puerta y, sin darme cuenta, ambos estábamos afuera. En ese momento, simplemente le dije, que tengas un buen día y regresé al interior de la tienda. El cliente, sin ningún esfuerzo por parte de mi parte, ya estaba fuera y yo había logrado mantener la amabilidad sin quedar atrapado en una conversación interminable. Fue como si la acción misma de ir hacia la salida hubiera hecho todo el trabajo por mí. Desde entonces, esa técnica me ha salvado en más de una ocasión. Historia 3. Siempre me cuesta encontrar motivación para hacer ejercicio, pero descubrí un truco que me ayuda a empezar. Cuando realmente no tengo ganas de entrenar, me digo a mí mismo, solo haré algo ligero, no tiene que ser una gran sesión. Este pensamiento me permite dar ese primer paso, el más difícil. Lo mejor es que, una vez que llego al gimnasio, generalmente termino haciendo mucho más de lo que pensaba. Me motivo diciéndome que con solo llegar a los vestuarios ya estoy cumpliendo, y si después de eso decido irme o solo leer un libro, no pasa nada. Sin embargo, siempre me doy cuenta de que el simple hecho de llegar al gimnasio, a veces solo para caminar un poco en la cinta mientras leo, me hace terminar haciendo una sesión completa, incluso si no es tan intensa. En los últimos 7 años, solo me fui una vez después de llegar al vestuario, y en otras ocasiones, solo caminé en la cinta, pero la mayoría de las veces, termino entrenando más de lo que imaginaba. Historia 4. Una vez, en el trabajo, me pasó algo bastante curioso que me hizo reflexionar sobre lo automático que puede llegar a ser nuestro comportamiento. Estaba en medio de una conversación con mi jefa, cuando ella me pasó un paquete de papeles. Al estar cerca del cubo de basura y seguir charlando distraído, de manera completamente inconsciente, lancé el paquete al cesto. No me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que ella me miró sorprendida y me preguntó, ¿por qué acabas de tirar los papeles con los nombres para el amigo invisible? En ese instante, me quedé helado, porque ni siquiera había registrado que esos papeles eran los que contenían los nombres para el juego que íbamos a hacer en la oficina. Al ver el paquete tirado en la basura, con todos los nombres desordenados, me di cuenta de lo automático que puede ser nuestro cuerpo cuando estamos absortos en algo, y lo fácil que es cometer un error sin ser consciente. Me dio algo de vergüenza, pero también me hizo pensar en cómo, a veces, los pequeños gestos impulsivos pueden tener consecuencias inesperadas. Historia 5. Durante nuestra conversación, empecé a mirar su frente, sin mirarlo a los ojos. Al principio, él no lo notó, pero a medida que pasaba el tiempo, noté que comenzaba a sentirse incómodo. Su lenguaje corporal cambió, y empezó a mirar hacia un lado, como si estuviera buscando alguna respuesta o tratando de entender por qué no lo miraba directamente. Fue curioso, porque su actitud hostil comenzó a desvanecerse poco a poco. Parecía que su confianza se iba derrumbando lentamente, como si se estuviera cuestionando lo que estaba sucediendo. Me di cuenta de que este simple cambio en mi comportamiento tenía un gran efecto en él y dejó de hacer cosas incómodas hacia mí. Fue una experiencia extraña, pero eficaz, y me sorprendió cómo algo tan sutil pudo cambiar la dinámica de la conversación. Historia 6. Siempre he creído en el poder de las pequeñas acciones para mejorar el ambiente en el trabajo, así que trato de usar algunos trucos sutiles para hacer que mis compañeros se traten de manera más amable. Un día, mientras trabajaba, noté que uno de mis compañeros había hecho algo realmente impresionante, así que le dije, lo que hiciste hoy fue genial, tienes una habilidad increíble. Luego, sin que lo supiera, le comenté a otro compañero que X también pensaba lo mismo. Al día siguiente, repitió el elogio, pero con Y, diciéndole que X también lo había dicho.
Al principio, parecía un poco raro, pero poco a poco comencé a notar que los demás comenzaron a ser más amables entre sí. No se trataba de hacer que alguien se sintiera incómodo, sino de fomentar un ambiente positivo y de apoyo. Con el tiempo, las pequeñas mentiras dejaron de serlo, porque la gente realmente empezó a compartir comentarios positivos entre ellos. Este enfoque no es inmediato, requiere paciencia y debe hacerse de manera natural, pero con el tiempo, la buena voluntad se vuelve genuina y eso transforma las relaciones en el trabajo. Historia 7. Una vez, durante una reunión con un compañero, decidí probar un truco que había escuchado para tener una conversación más profunda. En lugar de hablar yo mismo o tratar de guiar la charla, decidí hacer una sola pregunta y luego simplemente quedarme en silencio. Le pregunté algo personal que realmente me interesaba saber, pero después no dije nada más. Me quedé callado, sin interrumpir, esperando que él fuera quien continuara la conversación. Al principio, fue extraño, porque el silencio me hizo sentir incómodo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que, al no responder ni hacer preguntas adicionales, él comenzó a hablar más de lo que normalmente lo haría. Lo hizo para llenar el espacio vacío y empezó a compartir detalles que normalmente no habría dicho. Este truco realmente me permitió conocerlo mejor y la conversación fue mucho más profunda de lo que había anticipado. Sin embargo, descubrí que esto no funciona igual con personas introvertidas. Ellos se sienten cómodos en el silencio y no lo usan como un espacio para hablar más. Sin embargo, con personas más extrovertidas, el silencio es una herramienta poderosa para obtener más información. Historia 8. Recuerdo una vez que alguien, en un tono sarcástico, me hizo un comentario realmente desagradable. En lugar de responder de inmediato o molestarme, decidí probar un truco que había escuchado. Actué como si no lo hubiera entendido y simplemente le dije, perdón, no estoy seguro de haber captado lo que dijiste, ¿puedes repetirlo? En ese momento, la persona se quedó quieta, un poco sorprendida, y trató de explicarlo, lo que solo hizo que la situación fuera más incómoda. La explicación no hizo que la broma fuera menos ofensiva, de hecho, al tratar de justificarla, terminó siendo aún más evidente lo mal que se comportó. No solo dejó de hacer bromas de ese tipo, sino que parecía avergonzado por la incomodidad que él mismo había generado. Fue impresionante cómo algo tan sencillo como fingir que no entendí su comentario le hizo perder fuerza y le quitó todo el poder de su intento de insultar. Desde entonces, me he dado cuenta de lo eficaz que puede ser simplemente no reaccionar y poner a la otra persona en una situación incómoda. Historia 9. A veces, cuando me encuentro en una situación donde no puedo decidir entre dos opciones, recurro a un truco simple. Lanzo una moneda al aire, pero lo curioso es que no miro lo que ha salido. En su lugar, elijo lo que creo que debería haber ganado. Funciona bien porque me da esa sensación de alivio, como si ya hubiera tomado una decisión sin tener que luchar con la duda. Sin embargo, lo que me sorprende más es cuando decido mirar el resultado. Si la moneda cae de un lado que no esperaba y siento una ligera decepción, es ahí cuando me doy cuenta de que en realidad deseaba la otra opción. Es como si el pequeño descontento que siento al ver el resultado me revelara lo que realmente quería. Puede que no sea un truco complicado, pero para mí es uno de los más efectivos. Es algo sencillo, pero a veces, las respuestas están en las reacciones más pequeñas que tenemos ante las decisiones. Historia 10. Una vez, estaba negociando con un vendedor sobre un producto que no me convencía del todo. Al principio, las ofertas eran bastante poco atractivas y no quería ceder. En lugar de seguir argumentando o presionar más, decidí quedarme callado y simplemente mirarlo, sin interrumpirlo. La conversación se volvió incómoda, porque él seguía intentando convencerme, pero sin que yo dijera nada. El silencio empezó a pesar y él comenzó a sentirse un poco incómodo. Después de un rato, sin que yo moviera un dedo, el vendedor empezó a ajustarse a mis necesidades, cediendo en puntos importantes que antes no había considerado. Fue como si el silencio le hubiera mostrado que no estaba dispuesto a aceptar lo que me ofrecía, y eso lo hizo cambiar su enfoque. Lo curioso es que esta técnica no solo funciona con los vendedores, sino con cualquiera con quien estés negociando. A veces, dejar que el otro hable más y hacer que el silencio trabaje a tu favor puede llevarte a obtener mejores resultados sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Historia 11. Hubo una vez en la que me sentía especialmente frustrado por una situación en el trabajo. Estaba realmente molesto y, aunque no quería mostrarlo, me di cuenta de que me estaba tensando mucho. Recordé un truco que había leído sobre cómo nuestras emociones pueden estar relacionadas con ciertos movimientos del cuerpo. En lugar de quedarme atrapado en la irritación, decidí probar algo que parecía simple: sonreír. No fue una sonrisa forzada, sino una sonrisa genuina, aunque al principio me parecía algo raro, casi innecesario. Lo curioso es que, después de unos segundos,
segundos, empecé a sentirme más relajado, como si mi cerebro, al asociar el acto de sonreír con felicidad, hubiera empezado a calmar mi tensión. No digo que siempre funcione de inmediato, pero en ese momento, me sorprendió lo eficaz que fue. A veces, aunque no tengas ganas de sonreír, tu cuerpo puede ayudar a cambiar tu estado de ánimo, casi como un truco que el cerebro utiliza para reajustarse. Historia 12. Una vez, durante una reunión, un compañero comenzó a interrumpirme mientras explicaba mi punto de vista. En lugar de levantar la voz o pelear por que me dejara hablar, decidí probar algo que había leído, seguir hablando, pero en un tono más bajo. Al principio, la persona seguía interrumpiéndome, pero cuando bajé mi volumen, algo curioso sucedió. Poco a poco, comenzó a callarse y a prestarme más atención, como si mi tono más suave hubiera captado su oído de una manera que mi voz alta no lo había hecho. La conversación cambió de tono de inmediato. No solo dejé de ser interrumpido, sino que también logré que la otra persona escuchara lo que realmente tenía que decir. Fue increíble cómo algo tan sencillo como cambiar el volumen de mi voz hizo que la dinámica de la conversación cambiara por completo. En ese momento, me di cuenta de lo poderoso que puede ser usar el tono adecuado para que te presten atención. Historia 13. Hubo un día particularmente estresante en el trabajo, con plazos que se acercaban rápidamente y una lista interminable de cosas por hacer. Sentía que mi mente estaba a punto de colapsar, así que decidí probar algo simple para despejarla, recitar el abecedario al revés. Al principio, no estaba seguro de si funcionaría, pero lo intenté de todos modos. Al concentrarme en las letras y forzarme a decirlas en orden inverso, mi mente empezó a calmarse. Fue como si la actividad me obligara a salir del ciclo de pensamientos negativos y estresantes, enfocándome solo en esa tarea. Después de un rato, noté que mi respiración se había vuelto más regular y mi ansiedad había disminuido. De hecho, llegué a un punto en que pude decir el abecedario al revés tan rápido como en orden normal. La primera vez que lo hice frente a mis hijos, quedaron impresionados. Desde entonces, cada vez que me siento abrumado, recitar el abecedario al revés se ha convertido en uno de mis trucos favoritos para cambiar mi enfoque y relajarme. Historia 14. Hace poco me di cuenta de lo difícil que se me hacía encontrar tiempo para practicar un nuevo idioma que quería aprender. Al principio, la idea de estudiar me parecía abrumadora y, como suele pasar, la procrastinación comenzó a hacer su efecto. Decidí probar un truco que había escuchado: voy a dedicar solo 5 minutos a esto. Así que, sin presión, me senté y comencé a estudiar durante esos pocos minutos. Lo curioso es que, después de esos 5 minutos, ya no me quería detener. Continué practicando durante 20-30 minutos más sin darme cuenta. Lo mejor es que, incluso si no seguía mucho más allá de esos 5 minutos, al menos había logrado empezar, y eso ya era un avance. Este pequeño truco de romper la tarea en pedazos pequeños hizo que no solo me sintiera menos presionado, sino que también me ayudó a mantener la constancia sin sentirme abrumado por el tiempo o la dificultad. Ahora, lo uso cada vez que tengo que enfrentar algo nuevo o difícil, y siempre termino avanzando mucho más de lo que imaginaba. Historia 15. Una vez, necesitaba un favor de un compañero de trabajo, pero no quería parecer muy insistente. Recordé un truco que había leído, y decidí probarlo. Esperé a que estuviera comiendo y, justo después de que terminara, le pedí un favor pequeño. Para mi sorpresa, aceptó rápidamente, como si hubiera estado dispuesto a ayudarme todo el tiempo. Pensé en cómo su cerebro estaba más relajado y contento después de comer, y eso hacía que estuviera más dispuesto a colaborar. Desde ese momento, lo usé algunas veces más con buenos resultados. Claro, no lo hice con demasiada frecuencia, porque no quería abusar del truco. Además, aprendí que no es el mejor consejo si se trata de pedir favores grandes, como mover toda una casa, ya que el truco funciona mejor con pequeñas solicitudes. Sin embargo, siempre me sorprendió la eficacia de este pequeño gesto, y me hizo darme cuenta de cómo ciertas circunstancias pueden influir en la disposición de las personas a ayudarnos. Historia 16. En una ocasión, estaba manejando una llamada de un cliente muy molesto que se quejaba de que había estado sin internet durante horas. Estaba a punto de empezar a dar explicaciones sobre lo que había sucedido, pero recordé un consejo que había leído sobre cómo tratar con clientes enfadados. En lugar de defender la empresa o minimizar su frustración, decidí mostrar empatía. Le dije: vaya, te cortaron el internet durante 2 horas. Qué mal, lamento que hayas tenido que pasar por eso. Inmediatamente, su tono cambió. La frustración que llevaba acumulada pareció desvanecerse un poco y empezó a hablar de manera más calmada. Lo curioso es que, al sentir que sus emociones habían sido reconocidas, se volvió mucho más razonable. Fue una situación que me hizo darme cuenta de lo poderosa que puede ser la empatía. A veces, solo hace falta que la otra persona se sienta escuchada para que la situación se resuelva mucho más rápido y de manera más tranquila. Historia 17.
Cuando estaba tomando clases de actuación, me enfrenté a un desafío grande. En una de las obras, tenía que interpretar dos personajes principales, y ambos tenían monólogos de 3 páginas cada uno. La cantidad de texto era abrumadora, y no sabía cómo iba a lograr memorizarlo todo en tan poco tiempo. Recordé un truco que me había ayudado en el pasado, la repetición. Así que, en lugar de simplemente leer los diálogos, los escribí a mano varias veces, de 3 a 5 veces. La repetición de cada palabra me permitió fijar los monólogos en mi memoria de una manera mucho más efectiva. Para el segundo día de ensayo, ya conocía todos mis diálogos de memoria, sin necesidad de mirar el guión. Me sorprendió lo rápido que mi cerebro absorbió la información solo por escribirla repetidamente. Este truco de la repetición escrita es algo que siempre utilizo ahora, especialmente cuando tengo que memorizar información importante o algo que necesito recordar con precisión. Historia 18. Hace un tiempo, perdí las llaves del coche justo cuando más las necesitaba. Después de buscar durante un rato sin éxito, me di cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba funcionando, así que decidí probar un truco que suelo usar cuando me ocurre algo similar. Cuando finalmente las encontré, las coloqué encima de mis zapatos, que sabía que iba a usar ese día. Es algo bastante simple, pero realmente funciona. Siempre que pierdo algo importante, como mi billetera o alguna herramienta que necesito para un trabajo específico, coloco ese objeto en el mismo lugar donde lo busqué originalmente. Es una manera de asegurarse de que no se me olvide y, además, me da una sensación de orden. No solo lo hago con objetos obvios, sino también con cualquier cosa que tenga que recordar hacer o usar. Al ponerlas en un lugar evidente y relacionado con lo que voy a hacer, evito la frustración de olvidar de nuevo lo que tanto necesito. Historia 19. Si estás tratando con una persona inapropiada, como un cliente que quiere crear un escándalo pero no hay amenaza física, trátalo como si fuera una persona mentalmente inestable. No tomes nada de manera personal, porque no tienes la culpa, incluso si intentan culparte a ti. Trata de averiguar el verdadero problema que le preocupa y trata de ayudar a solucionarlo de manera razonable. Si su solicitud es irrazonable, ajusta sus expectativas. No respondas al fuego, no repitas su tono ni su agresividad. Mantén la calma y céntrate en los problemas reales, no en su comportamiento inapropiado. Primero, mantén una actitud amigable y útil. Según mi experiencia en atención al cliente, este método funciona en el 95% de los casos. Tu calma y amabilidad desactivarán la situación y la persona se calmará o, al menos, se quedará sin poder cuando vea que no participas en su juego. En el 5% restante de los casos, simplemente ignora los gritos de la persona incontrolada, resuelve sus problemas y envíalo a su casa. Si sigue interactuando contigo, necesitarás pedir ayuda a un gerente, compañeros o seguridad si es necesario, y hacer todo lo que esté a tu alcance. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.